Ya está grabando. Ya, entonces decíamos que en este caso, por ejemplo, cuando Jesús se acerca a la casa de Zaqueo, aunque no se dice el tenor de la conversación, pero Zaqueo siendo un pecador o siendo considerado, no, no digo que lo era, pero lo consideraban un pecador de la peor calaña, Zaqueo termina diciendo, si alguno es defraudado, se lo devolveré cuadruplicado. Eh, y la mitad de mis bienes se lo daré a los pobres. Entonces eso tal vez habla eso podría dar responder cuál fue el tenor de la conversación que tuvieron con Jesús. Entonces, Zaqueo, él recibió el mensaje del Evangelio con solicitud, pero y él estuvo marcado precisamente por la conversación que tuvo, ese acercamiento que tuvo Jesús, esa identificación de Jesús con él. Él se sintió, Jesús salió a su encuentro y se identificó con él, con un pecador, con lo peor de la sociedad. Y Jesús se identifica con él y eso lo llevó a conocer, a tener una relación, Zaqueo con Jesús, a tal punto de que, y eso es lo que provoca el mensaje del Evangelio. No es simplemente levantar la mano en un culto, repetir una oración, sino que el que antes robaba, ahora no solamente deja de robar, sino que se transforma en una persona generosa y solidaria. El que antes mentía, ahora no solo ya no miente, sino que además proclama la verdad de Cristo. Entonces, por eso es tan importante esto de que entender que el mensaje del Evangelio tiene una triple dimensión. Primero, está el querigma, que es, o queruso en su forma verbal, que viene de la misma raíz del querigma, tiene que ver con la proclamación del Evangelio, con la proclamación verbal del Evangelio. Pero también está la otra dimensión que es martirios, que significa encarnar el mensaje del Evangelio. Entonces, no basta solo con proclamar un mensaje, sino que encarnarlo. No solamente llevo un mensaje, sino yo soy el mensaje. Eh, entonces, eso implica de que nuestra predicación del Evangelio podemos predicar a través de la proclamación y proclamamos la verdad de Cristo. Podemos predicar también a través de la comunión, es decir, teniendo comunión con las personas, haciéndonos amigos de manera significativa, y de esa manera nosotros vamos mostrando el amor de Cristo. Nosotros las cosas que hacemos, esas cosas solidarias que podemos hacer, como ofrecer un café a la gente en situación de calle, comedores abiertos, ayuda social a la gente que no pertenece a la iglesia, es una forma de encarnar también el mensaje del Evangelio, pero no para que nos vean a nosotros y decir, esta iglesia que es solidaria, sino que para que puedan ver a Cristo a través de nosotros. Entonces, por eso es que la predicación del Evangelio, el que nosotros nos identifiquemos con las personas y cuando vamos a predicar el mensaje del Evangelio, como nosotros como iglesia salimos los días sábados a repartir café o un sándwich o un platito de comida a los indigentes o gente en situación de calle aquí en Puerto Montt. Y un día vino un amigo nuestro que vino de Achao, el hermano, seguramente conocen al hermano Andrés Romero, más alguno lo conoce, y él vino y salió con nosotros, y claro, cuando nosotros andábamos repartiendo este café, había gente que no nos quería recibir, así que el hermano lo que hizo fue se sentó al lado de uno de ellos, y eso marcó a la otra persona, lo marcó mucho. Pero déjeme, estoy grabando algo, guardando algo. Ya. Entonces lo marcó mucho porque porque este hombre de Dios se sentó al lado de él. Entonces se igualó, entonces no se puso como alguien superior, sino que se sentó ahí mismo donde él se sentaba y conversaron de igual a igual. Entonces cuando nosotros logramos esa identificación con las personas, decirle que somos lo mismo, y por tanto me identifico con ellos, entonces es una forma de poder llegar con un mensaje de salvación y poder llegar con un mensaje de Cristo. Entonces, de esta manera hay muchos que se acercan a Cristo por el camino de la búsqueda de una relación personal significativa.
Y por eso cuando encuentran una comunidad donde lo que ven es amor, cuando ven que en esta comunidad, en la iglesia, cuando llegan a nuestra iglesia, cuando llega una visita, cómo recibimos a nuestra visita. Y sobre todo cuando hay personas que no conocen a Cristo. En una ocasión, eh, en la iglesia donde yo estaba, teníamos una reunión de jóvenes. Y yo, la verdad, como en una iglesia de corte pentecostal, yo me acostumbré, yo iba hasta las reuniones de jóvenes, hasta los ensayos de coro, yo me iba de terno y corbata. Me acostumbré y toda la vida andaba de terno y corbata, aun cuando iba a un ensayo de coro. Entonces estaba en una reunión de jóvenes, que era ese tiempo los días miércoles, y llegó con nosotros, antes de ir a la reunión, había una joven eh, que era media, un estilo, ¿cómo decir?, como gótica, y una joven muy depresiva, que ella ese día se iba a quitar la vida. Y justo yo llegué a la casa de un amigo donde estaba ella, y andaba con algunos jóvenes más, y estuvimos conversando con ella, estuvimos ministrando, estuvimos orando con ella, y nos acompañó en la reunión de jóvenes, pero se sentó atrás al final. Y cuando estábamos terminando la reunión estuvo preciosa, maravillosa, donde hubo palabra de Dios y todo, y el líder de jóvenes íbamos a despedir la reunión, y le dice a una señorita, ya hermanita, tanto, despídanos con una oración. Y la queda mirando y dice, ah, no, no puede porque está con pantalones. Entonces le pidió a otro. Entonces esta joven que estuvo toda la reunión presente, esta joven que se iba a quitar la vida, estuvo presente toda la reunión, le estuvimos presentando el mensaje del Evangelio, y hasta aquí ya estaba súper bien, solo que se sentó atrás, porque era la primera vez que llegaba y estaba un poco incómoda porque se sentía visita. Tratamos de acogerla de la mejor manera posible, pero al encontrarse con esto, como dice, no le calza el mensaje del Evangelio con esta actitud que tomó el hermano de que la hermanita no podía orar porque tenía pantalones. Y esta joven, por supuesto, llegó con pantalones a la reunión. No teníamos por qué pedirle nada distinto si era primera vez que llegaba a nuestra reunión. Entonces ella se sintió incómoda porque ella andaba con pantalones. Entonces entendió que el que llega con pantalones no puede orar. Así lo entendió. Tuvimos que explicarle después, posteriormente, de que no es esa la razón, pero tuvimos que explicarle, pero que se quedó con eso. Entonces, por eso, ¿cómo recibimos nosotros a las personas que llegan por primera vez a la congregación? Se cuenta un relato un poco espurio, no sé si es real o no, de que había un pastor que estaba predicando y hasta que llegó un borrachito que era conocido del pastor, y el pastor cambió el mensaje y se puso a predicar al borrachito, que era un hombre que estaba perdido, iba a ir camino al infierno, y resulta que este hombre era la última reunión que iba, o sea, el último lugar que pasaba porque él iba camino a quitarse la vida. Y entonces cuando encontró un mensaje condenatorio, eh, simplemente salió de la reunión y se quitó la vida. Entonces, no sé si este relato no es de alguien conocido, pero hasta puede ser hasta espurio el relato, no lo sé. Pero el punto es que cuando, cuando nosotros no tenemos claridad con el mensaje del Evangelio y sobre todo cuando no tenemos una actitud que encarna el mensaje del Evangelio, posiblemente vamos a ir nuevamente construyendo barreras para que la gente pueda acercarse a Cristo. Entonces, la mejor manera es, sobre todo cuando no sabemos la gente con qué necesidad llega, pero vamos a encontrar personas que llegan a nuestros grupos, a nuestras congregaciones o a nuestras familias. Hay gente que simplemente anda buscando comunidad y cuando alguien lo acoge, lo abraza y lo recibe y lo hace como uno de ellos, independientemente que con el tiempo después se hará miembro de la iglesia, pero cuando lo hace como uno más de ellos y lo hace partícipe de todo lo que hacen, lo que hacemos en la congregación, entonces hay gente que se siente muy en casa, se siente como familia. En tanto, llegan otros que simplemente se sienten visita. Entonces, por eso que un cristiano o una comunidad de cristianos, una iglesia, bien puede ser la primera posibilidad que se le presenta a un solitario para establecer una relación humana auténtica y significativa. Entonces, cuando nosotros ofrecemos
precisamente esta fraternidad, esta comunión, y sin pedir nada a cambio. De hecho, creo que lo he contado en otra clase o en otro momento. Un tiempo salimos a repartir café a la gente en situación de calle y tratar de atender sus necesidades también, de vestuario, de calzado, de ropa de cama, además de lo que llevábamos. Entonces, teníamos todo un equipo de trabajo en la iglesia donde yo me congregaba. Eh, y resulta que me tocó salir con otro varón de Dios y él cuando le ofrecía un café a los indigentes, le ofrecía un café y le decía, tómese un café, un sándwich. Y le preguntaba, ¿usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Y las personas decían, bueno, ya. Y eso lo hacía cada vez que íbamos a atender a alguien. Y el punto cuando llegamos de vuelta al templo, el hermano dije, ya, ¿cómo nos fue? Hagamos un balance de lo que hicimos. Entonces este hermano contento dijo, hermano, dijo, hoy día 14 personas recibieron a Cristo. Y yo me puse a pensar y le respondí al hermano, hermano, mire, la verdad, no recibieron a Cristo, recibieron tu pancito. Porque ¿qué hubiera pasado si tú le rechazas el pan? O sea, si ellos te rechazan el mensaje, si le preguntas si quieres recibir a Cristo y te hubieran dicho que no, ellos están pensando que si te dicen que no, posiblemente le vamos a rechazar el pan. Entonces ellos no aceptaron el mensaje de Cristo, ellos aceptaron el pan, aceptaron el café porque tenían hambre. Entonces, eh, cuando nosotros ofrecemos un mensaje del Evangelio sin esperar nada a cambio, cuando atendemos la necesidad de gente que ni siquiera pertenece a la iglesia y lo hacemos sin esperar nada a cambio, porque simplemente lo hacemos porque queremos mostrar a Cristo. Y aun cuando la gente rechaza el mensaje de salvación, nosotros tenemos que estar dispuestos a ofrecernos, a ofrecer un abrazo, ofrecer una amistad sincera, aun cuando hayan personas que rechacen el mensaje del Evangelio. Entonces, por eso como iglesia hay mucha gente que llega a nuestras congregaciones buscando comunidad. Jesús se caracterizó por su espíritu de aceptación, la apertura a todos los seres humanos y especialmente a los más necesitados. El interés en lo despreciado por la sociedad. Por eso que en Lucas capítulo 15 le preguntan a Jesús, o más que pregunta, la gente murmura y dice, ¿este quién se cree que come con pecadores y con publicanos? Dice ser un hombre de Dios, dice ser enviado de Dios y come con pecadores y publicanos, es decir, se identifica con ellos. Y Jesús les explica su ministerio con tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, donde pone de relieve, imagínense ustedes, los escribas y fariseos, imagínense que tienen un trabajo tan despreciable como era ese tiempo, como ser pastor de oveja, porque ser pastor de oveja era considerado ser un malhechor, un cuatrero. Por tanto, era considerado un malhechor, tanto los pastores de ovejas su testimonio ni se consideraba siquiera en los tribunales. Era gente despreciable. Por lo tanto, dice, imagínense ustedes, los escribas y fariseos, que si, imagínense que son un pastor de ovejas, que es un oficio despreciable por muchos, eh, y se le pierde una oveja. Aún, digamos, imaginando que somos despreciables, pero si se nos pierde una oveja, vamos en búsqueda de esa oveja que está perdida. Y luego pone el ejemplo de la parábola de la moneda perdida. Una mujer que administra dinero y poco dinero, que eran 10 moneditas, eran dos opciones. O era una mujer viuda y las 10 monedas son la dote que tenía, la dote mínima que se le entregaba a una mujer, o era una mujer viuda, o era una prostituta. El punto es que en cualquiera de los dos casos, cuando esta mujer revuelve toda la casa y encuentra la moneda, se alegra, llama a las amigas. Es decir, esta mujer no tiene familia. Recuerden, puede ser una viuda pobre o prostituta.
Y todo parece indicar que se refiere a la segunda opción. Entonces se alegra con las amigas porque encontró la moneda que tenía perdida. Ella buscó hasta encontrar la moneda que tenía perdida. Y la tercera parábola que ofrece Lucas 15 es la parábola que conocemos como el hijo pródigo, donde en realidad hay dos hijos perdidos, un hijo que está dentro de la casa, que dice ser obediente, y mientras que al otro hijo que se fue y lo malgastó todo, el padre lo vuelve a recibir. Entonces habla básicamente del amor de un padre por sus dos hijos, el que ha sido siempre obediente como el que ha sido un desgraciado que malgastó todo el dinero. Es decir, aún hasta el peor pecador es digno de la misericordia de Dios, de un Padre amoroso. Entonces estas tres parábolas para poder explicar por qué Jesús come con pecadores y publicanos. Entonces, Jesús siempre se caracterizó por su espíritu de aceptación, esa apertura a todos los seres humanos, especialmente a los más necesitados. El interés en los despreciados por la sociedad, en esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús le dice, yo no te condeno, y ve y no peques más. Entonces, muchas veces nos quedamos pegados en esa parte, que Jesús le dijo, no, la reprendió por su pecado. Pero en realidad cuando dice, ve y no peques más, es porque le está diciendo porque esta gente, la que te está acusando, te quiere matar y te puede matar. Entonces, no peques más, porque no quiero defenderte otra vez. O sea, no sé si voy a estar para defenderte otra vez, porque esta gente te quiere matar. Entonces Jesús no la condena, siendo que es una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Jesús no la condena. Entonces, por eso que su ministerio era distinto, porque él los aceptaba a todos. Y por lo tanto, estas tienen que ser también las marcas de la iglesia y de aquellos que en el nombre de Jesús evangelizan. Tenemos que ser una comunidad liberadora. Tenemos que ser una comunidad que acoge aún a los perdidos, a los divorciados, a los homosexuales y lo más despreciable que se le ocurre a la sociedad. Debemos ser un refugio para el que está perdido. Entonces, la calidad de vida de la comunidad fue un factor determinante en el crecimiento de las iglesias en los primeros siglos. Acuérdense, ¿cuál era la marca que ellos tenían? Es que la gente los miraba y les decía, miren cómo se aman. ¿Podríamos decir que esa es una marca distintiva de nuestras iglesias hoy? Entonces, la iglesia era la comunidad en la cual las barreras que separaban a los seres humanos caían ante un espíritu de aceptación y de amor auténtico. Entonces, básicamente, si nosotros queremos poder evangelizar, debemos tener un corazón acogedor. Como iglesia debemos acoger, sobre todo